El siguiente programa carece de corrección política. Se recomienda discreción a las personas sensibles a las verdades incómodas. Muy bien, bienvenidos a todos. Estamos en esta oportunidad con el señor Miklos Lucas. Para mí es un honor tenerlo acá. Es una persona que sigo hace tiempo y que me parece que tiene un montón de cosas para decir y para aclarar. Y si se quiere decir, para responder preguntas que la verdad que muchas veces ni siquiera nos hemos hecho, pero ya están las respuestas por suerte. Me gustaría que te puedas presentar para los que todavía no te conocen, Miklos. Bueno, John, en primer lugar, gracias por invitarme. Un fuerte saludo ahí hasta Uruguay. Placer estar en tu programa. Y bueno, soy Miklos Lucas, soy un profesor universitario, investigador peruano. Me especialicé en ciencia, tecnología e innovación, pero trabajo en la intersección entre este tema y la filosofía política, la filosofía de la tecnología y la ética aplicada. Actualmente soy profesor de la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú, pero por teletrabajo, que no es algo nuevo para mí, vengo haciéndolo de hace 10 años, así que dictando clases por internet y bueno, ya estoy acostumbrado. Y eso, estoy ahorita escribiendo un libro sobre el tema de inteligencia artificial como instrumento de control, ¿no? Control de libertades y abierto pues a cualquier tipo de discusión que tengas por bien, a bien introducir acá en la conversación. Muy bien, vamos a hablar el tema central, si se quiere decir, porque adentro de él tiene un montón de temas metidos, que es el tema de la pandemia. Desde el punto de vista histórico, ¿cuándo le darías vos un comienzo a todo esto? ¿Cuándo empieza, como por así decir, a amasarse todo este tema de la pandemia? O del coronavirus, si se quiere decir. Bueno, sería sobre el tema específico de la pandemia, no tendría una fecha, ¿no? Algunos podrían situar esto en el famoso discurso de Gates el 2015, otros podrían decir que fue esta pandemia del SARS en 2003. Te puedes ir incluso para atrás y ya incorporar elementos ideológicos, ¿no? Porque yo soy de los que sostiene que esta pandemia es producto de la ingeniería social, es decir, el virus existe, hay problemas en cuanto a, ¿no?, una grave crisis sanitaria a nivel internacional, pero no tan grave como se nos quiere presentar, y que esto ha servido como excusa para someter nuestras libertades. Pero ideológicamente podrías irte desde el neomarxismo, podrías hablar de Gramsci, podrías hablar de Nietzsche, es decir, sería muy difícil fijar una fecha específica, va a depender de la formación profesional que tenga la persona a la cual estés entrevistando. Entonces, si es un filósofo, probablemente te va a dar un repaso de, por lo menos va a empezar en el existencialismo de Sartre, el feminismo de segunda ola, te van a hablar del neomarxismo, de la escuela de Frankfurt. Si son historiadores, te pueden trazar el origen desde las grandes pandemias de la peste negra en el siglo XIV en Europa, o sea, te puede decir la famosa gripe española en 1918. O sea, es muy difícil determinar un origen específico. Lo que sí estaríamos todos de acuerdo, independientemente del ángulo en el cual tú posiciones tu respuesta, es que este no es un hecho espontáneo del momento, sino que esto ya tiene antecedentes que se alimentan de diferentes áreas, porque no solamente podrías implementar un sistema de sometimiento de libertades desde el campo epidemiológico, tendrías que acompañarlo del campo político, desde el campo educativo, el adoctrinamiento constante, generaciones ya de personas, ¿no? No solamente los millennials, sino los hijos de los millennials, que ya van a ser la nueva camada, probablemente, que se empiece a adoctrinar para esta futura nueva anormalidad. Entonces, es un fenómeno multidisciplinario, multitemporal, es muy complejo. Y creo, más importante aún, que tampoco sería una forma, eh, no necesariamente incorrecta, sino poco útil de abordar el problema, en la medida que, siendo un problema tan complejo, lo más importante probablemente sea determinar cuáles son los substratos de pensamiento, qué motivaciones hay, ¿no? ¿Quiénes estarían detrás? Identificar a los actores, por qué razones lo harían, qué instrumentos utilizan y, bueno, plazos, ¿no? ¿Qué podríamos esperar más adelante de esto? Pero eso. Mencionabas a Bill Gates, muchas gracias. Mencionabas a Bill Gates al principio de tu descripción.
¿Por qué mencionas a Bill Gates? Tanto en el punto de vista, como tú decías, filosófico, como en lo más práctico, por así decirlo. Bueno, en el caso de Gates sería más desde la perspectiva práctica y ojo, no quiero individualizar todo en Gates. Gates no es el único. Nadie tiene el poder suficiente para moldear el mundo de la manera como está ocurriendo si es que no existiese una red de actores que pudiesen hacerlo. Entonces, yo no me afilio a esa teoría que dice que Gates es culpable de todo o que Soros es culpable de todo. Incluso dentro de ese grupo de gente tú vas a encontrar que hay posiciones encontradas. Es abierta la hostilidad y el rechazo que, por ejemplo, Soros le tiene a Mark Zuckerberg de Facebook. Lo detesta literalmente. Pero al final es gente que en lo que van a vamos a decir, las coincidencias que tiene es que son gente con mucho poder político y económico, principalmente económico, y eso les da acceso a poder político porque el dinero siempre es un buen elemento para aceitar a ciertos personajes. Entonces, puedes alquilar políticos, no necesariamente vas a estar haciendo algo ilegal, y este es el truco, ¿no? Principal, a través de esta vía de la filantropía, realmente vistes la corrupción moral de virtud. Lo que estás haciendo con la filantropía es inyectar millones de dólares a organizaciones internacionales, a fundaciones, a universidades, etcétera, una serie de organismos que son parte de este sistema que te digo, del cual Gates es una parte. Y para implementar, para desde el poder político legitimar lo ilegítimo, es decir, mandatos, ordenamientos, políticas que son impuestas unilateralmente desde arriba hacia abajo, de manera inconsulta a la población, muchas veces contra la voluntad de la población, que es lo que está ocurriendo ahora, con el propósito de perseguir objetivos que no son evidentes para las personas y que se visten de buenismo. Entonces, tenemos que luchar contra el virus, entonces esta es una tarea de la humanidad, vistes algo, ¿no? Estos intereses particulares los vistes como si fueran parte de un interés colectivo. Necesitamos en aras del progreso superar nuestras limitaciones y hacer esto un mundo más justo e igualitario, más inclusivo. Nuevamente, la exclusión la vistes de inclusión. ¿Por qué? Porque los beneficiarios de esta nueva estructura que se está tratando de implementar, y me refiero a una estructura de poder político, de poder económico, de distribución de recursos, de actividades productivas, los ganadores van a ser pocos y los perdedores van a ser muchos. Entonces, nuevamente, es parte de este grupo de gente, el cual Gates pertenece a este entorno, que yo llamo los metacapitalistas, utilizando la palabra, el concepto de Olavo de Carvalho, que es un filósofo brasileño muy interesante. Y Olavo de Carvalho menciona a estos personajes con excesivo poder económico y por ende poder político como metacapitalistas, es decir, personajes que por el poder que tienen económico pueden jugar más allá de las reglas de juego, incluso del propio capitalismo. Es decir, pueden alterar las reglas y pueden modificar las reglas por ese poder económico que tienen, privatizando ese poder político en organismos supranacionales, en estados nacionales, en fundaciones, en universidades, a todo nivel, porque el dinero permea en todo estamento, en todo nivel, para promover sus agendas particulares. Entonces Gates es simplemente uno de tantos. Y ejemplos concretos, cuando la gente ve que después del retiro de Estados Unidos como principal financista de la Organización Mundial de la Salud, ahora es un privado, es Bill Gates. Cuando ves el tema del Gavi, ¿no? El Global Alliance for Vaccine Initiative, la famosa esta organización para OMS, o sea, paralela a la OMS, que también intenta crear esta vacuna para curarnos en nombre del progreso de la humanidad. Bueno, Gates es el principal financista. Gates es financista de universidades, Cambridge, Johns Hopkins, Oxford. Gates financia ONGs. Gates financia, eh, o sea, el alcance que tiene Gates es increíble. Entonces, pero Gates sería uno. Soros lo hace a través de la Open Society Foundations. Zuckerberg lo hace a través de la the Chang and Zuckerberg Initiative. Eh, Jeff Bezos de Amazon tiene también su propia fundación, entonces también canaliza recursos por esa manera. Google lo hace a su manera. Al final lo que ves es estos metacapitalistas que utilizan sistemas también no es lavado de dinero, pero es de lavado de intenciones, que son estas fundaciones,
aparentemente filantrópicas, que lo que en realidad están haciendo es em, crear incentivos perversos para los parásitos o burócratas supranacionales, o sea, en organismos multilaterales, en estados nacionales, Partido Demócrata en los Estados Unidos, Unión Europea, Sánchez en España, no sé, pues Hillary Clinton y Joe Biden en los Estados Unidos, los pequeños títeres o pequeños payasitos que tenemos en nuestra región, Fernández en Argentina, Vizcarra en Perú, que son simplemente pues las pulguitas fuera del, o sea, ellas son los chiquititos, no las minucias, pero nuevamente la lógica es la misma y el sistema es el mismo. Un trickle down, como se llama en economía, el efecto trickle down, que por chorreo va cayéndole a los que están arriba, reciben un pedazo más grande de la torta, después otros ya harían un poquitos pedacitos más chiquitos y así va generando una cadena de incentivos perversos. Tal cual. Para agregarle un poco, desde que Andrew Carnegie inventó esto de la filantropía, porque no sé si vos recordás, él fue el que dijo no hay honor en morir rico, ¿no? Eh, Tratando de ponerle un tinte altruista bueno, al hecho de que descubrieron de que a través de la filantropía podían hacer un manejo mucho más útil para ellos de sus dineros, sin por supuesto tener que rendir cuentas al Estado de forma que lo haría una empresa. ¿No? Y también me gustaría agregar que, como vos decís, si bien por supuesto Bill Gates no es el único, hay un detalle que es muy importante de Bill Gates, que es también su filosofía de vida y su crianza. No hay que olvidar que Bill Gates es hijo de directores de Planned Parenthood, como eran sus padres, ¿no? Y que es una persona que abiertamente ha hablado de la eugenesia como la salvación para el mundo. O sea, si parás un momentito a razonarlo y decís, te doy una persona que es una de las más ricas del mundo y que encima dice que en este mundo sobra gente. Es como que ya te está dando una pista bastante de qué estará o qué podrá hacer ese tipo de persona con esos recursos, con esa filosofía que él tiene, que estaba viendo el otro día es opuesta, por ejemplo, a la de Elon Musk, que si bien no lo conozco mucho, pero él planteaba algo opuesto. Él decía que de por sí la población va a disminuir dentro de poco, porque la gente tiene menos hijos y demás, eh, y que también iba a haber un colapso, en contraposición a lo que dice Bill Gates, de que, bueno, sobra un montón de gente en el mundo, él no, pero parece que hay un montón de personas que sobramos. ¿Cómo entra Bill Gates entonces, o en el rumbo que seguimos, cómo empieza el tema de este virus, de dónde sales, tu opinión sobre, bueno, la famosa versión de la sopa de murciélago o el sándwich, no sé ni qué era, que supuestamente cambió el mundo en todos los países para siempre, en este parece tan terrible accidente que ocurrió en un mercado de Wuhan. Ujú. Bueno, con respecto a la sopa de Wuhan es un panfleto de autores de izquierda tratando de culpar principalmente el mensaje principal, aunque hay diferentes matices, ¿no? Pero en el fondo el objetivo es culpar al capitalismo del surgimiento del virus, ¿no? Y ahí tienes autores como Slavoj Zizek, está Byung-Chul Han, no sé cómo este es filósofo coreano, Giorgio Agamben, o sea, tienes autores que son abiertamente de izquierda y que tratan de culpar al capitalismo del origen de este virus. En realidad, su hipótesis no es tan incorrecta. Efectivamente, el capitalismo genera este virus, pero es un capitalismo estatal, es el capitalismo chino. No solamente es el capitalismo chino, es el capitalismo de los metacapitalistas. O sea, es metacapitalismo y comunismo estatista. Yo en el libro Pandemonium, que si quieres después te paso el link para que lo coloques en el video para que la gente pueda acceder a él, ahí encuentras varias respuestas, ¿no? En primer lugar, la alianza. Es difícil de pensar para la gente porque la gente está en un nivel de análisis a ras de suelo y tienen preocupaciones inmediatas, como es el empleo, la salud de sus seres queridos, cómo poner un pan en la mesa. Entonces, estas discusiones les van a parecer absolutamente irrelevantes, que es parte, obviamente, de la estrategia de esta gente que está moviendo este proyecto de ingeniería social porque saben que la gente, sus necesidades inmediatas no les permiten tiempo para analizar con mente fría lo que está pasando. ¿Por qué? Porque con la necesidad es muy difícil pensar. Y cuando tienes mucha gente en un estado de necesidad, es difícil que la gente haga sentido de todo lo que está pasando. Entonces, su principal objetivo va a ser asegurar el futuro de los suyos en este momento. Ahora, dicho esto, en Pandemonium, cuando se habla del origen del virus en este libro, hay el primer artículo que abre es el de Steven Mosher, que es un
doctor estadounidense, es presidente del Population Research Institute de los Estados Unidos, experto en China, y en su artículo es absolutamente demoledor y con evidencias que él cita y que él vincula a fuentes oficiales, incluso para que no digan que uno está recurriendo a blogs o no, uno está citando supuestamente fuentes oficiales. Queda claro que el virus fue originado en China. Y lo que habría que determinar es que si fue soltado deliberadamente o no, pero que el virus tuvo un origen en un laboratorio en China y que es producto no de este momento, sino ya de algunos años de investigación. Algunos incluso encuentran la raíz desde el año 2013, cuando se empiezan a manipular coronavirus en laboratorio. Entonces, de eso no hay ninguna duda que el virus se origina en China. Ahora, se origina en Wuhan, que es una ciudad que tiene una gran importancia para la economía del futuro de China, porque Wuhan es un clúster biotecnológico. Es decir, en Wuhan tú vas a encontrar grandes empresas de farmacia, de química, de biotecnología que están trabajando abiertamente en estos procesos de modificación de seres vivos, creación de nuevos materiales y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque también ahí vas a encontrar China es su único laboratorio a nivel de bioseguridad 4. En estos laboratorios de bioseguridad 4, que es el Instituto de Virología de Wuhan, se modifica genéticamente virus. Entonces, esta idiotez de que fue creada en un mercado es, es absolutamente insostenible, ¿no? Eso sería con respecto al origen del virus. ¿Quiénes estarían detrás? Eso lo explico yo en mi artículo que se llama La tiranía de los algoritmos, donde encuentro el vínculo entre los intereses del Partido Comunista Chino y los intereses de estos metacapitalistas, entre los cuales está Gates, ¿no? Y Gates tiene un rol muy importante porque las relaciones de Gates con el Partido Comunista Chino se remontan a 1994. Entonces ya desde 1994 tú tienes un contacto directo entre Gates, que ha sido frecuente a lo largo de estos años, en los cuales Gates no se reunía con cualquier payaso, sino que se reunía con los presidentes de China, inicialmente con Jiang Zemin, después se reunió con Hu Jintao, después se reunió con Xi Jinping, y ha habido más de 18 o 20 encuentros desde entonces. Es tal la llegada que tiene Gates al Partido Comunista Chino que se le considera incluso un camarada, no siendo él comunista, pero se le considera dentro del partido, no de China, ojo, porque hay que hacer la distinción entre China país y el Partido Comunista Chino. Son dos entidades completamente diferentes. A la China como país, como expresión cultural, histórica, mi mayor admiración. Además, en Perú, tú me dices que has vivido en Perú, tú debes recordar los famosos chifas, Sí, por ¿no? supuesto. Bueno, 1 de cada 6 peruanos tiene un gen chino dando vueltas. O sea, ese es el nivel tenemos la colonia china más grande de América Latina. Entonces, yo a China, y yo tuve la oportunidad de visitar China hace unos años, y es un país que realmente me impresionó, y yo he conocido gente china muy, muy simpática. Entonces, no es un tema contra China. Eso lo quiero dejar claro porque me pueden acusar hoy que este es un racista. Para nada. No, no es contra China. El Partido Comunista Chino es otra cosa. Y Gates tiene un nivel de confianza que ningún líder tecnológico, político, cultural en Occidente ha tenido ni tendrá jamás. Gates ha sido instrumental a través de Microsoft y específicamente de Microsoft Research, que es el laboratorio de investigación e innovación de Microsoft en Beijing, en China. A partir de este laboratorio que se crea en 1997, se empieza a entrenar a la generación de ingenieros de software, de programadores, de arquitectos de inteligencia artificial, chinos, que hoy lideran la revolución de inteligencia artificial en su propio país. Esto hubiese sido imposible sin la contribución de Gates. Y aquí encuentras, ¿no?, la comunión de intereses e ideas para el Partido Comunista Chino, tanto como para estas metacapitalistas eh, jefes o principales directores de estos gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Apple, Microsoft, IBM, etcétera. Su punto de comunión es la supremacía tecnológica y sobre todo el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, que China ya tiene instalado y que China ya tiene operando desde algunos años, pero ya formalmente y con mayor vigor desde noviembre del año pasado. El famoso proyecto Tianwang, que es un proyecto de monitoreo de vigilancia ciudadana, supuestamente para mantener el orden, pero lo que hacen es que han instalado cámaras por todo el país, más de 200 millones, que van a llegar a ser más de 600 millones de cámaras, para supervisar la actividad de todo ciudadano chino en todo el territorio nacional. Y a eso se le suma también un sistema de crédito
social que está atado a este sistema de vigilancia por cámaras, en los cuales si las cámaras te pillan haciendo algo malo, que lo van a hacer casi siempre porque vas a tener casi una cámara hasta en tu baño. Ahí, o sea, quiero exagerar, pero ese es el nivel de invasión, aparte del monitoreo de tu celular, con aplicaciones como WeChat, que le pertenecen a Tencent, que es otro gigante tecnológico líder en inteligencia artificial, que está bajo mandato del Partido Comunista Chino. Entonces, la vida de los chinos está completamente supervisada, lo que digan, lo que piensen, lo que hablen, las imágenes que pasan, la música que comparten, la gente con la cual se reúnen, los comentarios que hacen, eso es lo que se viene. Entonces, tú tienes ahí esa comunión de intereses en la tecnología. Y obviamente China entiende que no puede imponer unilateralmente este sistema de control y menos su ideología comunista, ¿no? Que es rechazada en Occidente, por lo menos por la población. Y por otro lado, los gigantes tecnológicos de Occidente han entendido que no pueden materializar su plan esta ambición de larga data de tener una sociedad o sea, sociométrica, guiada por tecnología, una especie de tecnofeudalismo, ¿no? Un tecnofeudalismo, entienden que no lo pueden hacer sin China. Entonces ahí está la comunión. Los lazos históricos están, los intereses económicos están, los intereses tecnológicos están, las metas, los objetivos son los mismos. El Partido Comunista Chino y estos metacapitalistas repudian la democracia, son amantes de la censura, detestan a la religión, tienen por interés también un sistema de control y monitoreo total, tienen visiones similares porque los dirigentes de los más altos dirigentes, incluyendo Xi Jinping del Partido Comunista Chino, son ingenieros. Todos estos sujetos tienen una mente ingenieril, o sea, basada en hechos, o sea, son muy pragmáticos. Entonces, y bueno, obviamente en China el control político lo tiene el Partido Comunista Chino, pero en Occidente no lo tienen estos gigantes tecnológicos. Entonces, ¿qué han hecho? Vuelvo entonces a la idea de la privatización del poder. A través de la filantropía lo que haces es compras políticos que van a ser tus empleados de alto nivel, que van a estar dirigiendo nada más y nada menos que países, pero que no van a dirigir esos países en función de los intereses de la población, sino en función de los intereses de estas empresas tecnológicas. Y aquí es donde entra el tema de la pandemia. La pandemia ha sido una excusa perfecta para justificar la instalación de esta arquitectura de opresión, y estas son palabras de Edward Snowden, una arquitectura de opresión en la cual ya estás viendo las famosas apps, así empezó China con las apps, unas inocentes apps para controlar obviamente el distanciamiento social, pero es para tu bienestar en nombre del progreso de toda la humanidad. Nuevamente la narrativa, ¿no? Entonces empezaron con las apps, ya se están instalando cámaras de video. En Perú ya se empezaron a instalar cámaras supuestamente termográficas para medir tu temperatura, para saber si estás enfermo y puedes entrar o no a un supermercado. Pero ¿quién provee esas cámaras? Hikvision. Hikvision es una de las dos empresas más importantes de China en el desarrollo de cámaras de vigilancia y también de reconocimiento por inteligencia artificial de reconocimiento facial. Pues no solamente te están instalando cámaras termográficas. Nuevamente, hay un gigantesco troyano. El troyano es, tenemos un virus. El troyano es el control total. O sea, no Exactamente. sé si... Sí, lo entiendo, lo comprendo. Hay muchas cosas ahí. A veces cuando uno habla con la gente, sobre todo en América Latina, que estamos acostumbrados a una forma un poco más tradicional de ver las cosas, la gente dice, bueno, le parece ridículo porque dice, ¿quién va a estar sentando mirándome lo que hago y lo que dejo de hacer? ¿No? A veces la gente no entiende de que hemos llegado al punto a través de la tecnología por el cual podemos entender o comprender el comportamiento humano a través de un programa, ¿no? Como lo podemos ver hoy en día, si uno se pone a fijarse a fondo la forma en la que trabaja, por ejemplo, los anuncios que nos ofrece Google o la forma en que Facebook censura a las personas, hace años que estamos viendo que el reconocimiento facial es algo que lo usamos todo el tiempo. Facebook detecta una cara escondida en una foto y muchas veces no nos damos cuenta de que qué pasaría si todas esas cosas las ponemos en las manos equivocadas, justamente en las manos de alguien que tiene como filosofía estandarizar al mundo, que seamos todos iguales, que todos nos comportemos igual, que todos hagamos lo mismo. Y no solo se ha hecho este avance a través de lo cultural, como podemos ver que hoy en día en países como Estados Unidos tenemos una izquierda muy fuerte, una izquierda comunista full, que uno nunca se imaginaría ver
a Estados Unidos de esa manera y me recuerda a un discurso de Nikita Khrushchev, creo que era, que dijo que él le habla a Estados Unidos diciéndole como algo así como que tal vez vos no, tal vez tus hijos no, pero seguramente tus nietos van a ser los que traigan el comunismo a Estados Unidos y lo van a vivir. Y estamos viendo también cómo, si lo analizamos desde un punto, sacale, como yo digo a algunas personas, sacale el virus. Ponele que sabemos que es la causa supuestamente, ¿no? Pero sacar el virus. Analizar el mundo hoy en día si no estuviera el virus. ¿Qué estamos viviendo? Y una especie de comunismo, si se quiere decir, ¿no? Porque tenemos nuestras libertades cortadas, tenemos todo esto de la lucha de clases. Ahora no solamente es eso, es la lucha del buen ciudadano contra el mal ciudadano. Porque si vos te enfermas, vos me vas a matar a mí porque vos estás contagiado, porque vos no obedeces. Entonces se crea toda esta, hasta ese punto llega la lucha de clases. En un tiempo fue el rico y el pobre, en otro tiempo fue el hombre y la mujer, o va, sigue siendo hombre y mujer. Tenés el diverso y el no diverso, y ahora tenés el obediente y el no obediente, y cómo la gente participa activamente y se hace militar a la gente a través de todo este bombardeo de información que tenemos, donde compras un caramelo y adentro del caramelo te dice cómo evitar el COVID-19. O sea, es una cosa que está, o sea, absolutamente por todas partes y no hay rincón de la tierra, creo yo, que no esté pendiente de este tema. Es impresionante. Es algo que no tiene precedente. Si bien yo sé que hoy en día tenemos mucho más comunicación, cuando fue lo de la gripe A, por ejemplo, ya teníamos bastante comunicación, ya había redes sociales, ya estaba la mayoría de la gente en redes sociales y no pasó absolutamente nada que ver con esto. ¿Por qué crees vos que ahora, específicamente en este momento, se está trabajando de esta manera? ¿O qué es lo que quieren lograr para ahora o para los próximos años? Bueno, es muy sencillo. Este plan lo tenían implementado. No tengo la menor duda, y esto es una hipótesis, o sea, no puedo decir que esto es una prueba irrefutable. Mi intuición, por lo que he investigado, es que se pretendió implementar este sistema con la victoria fracasada de Hillary Clinton desde el 2016. Ya con Obama, los gigantes tecnológicos habían ganado mucho terreno, sobre todo un gran blindaje legal que se inicia ni siquiera con Obama, que se inicia con Bush después del 2011, ¿no? Con la caída de las torres, el 2001, perdón, con la caída de las torres gemelas, donde se crea esta legislación que permite a las empresas tecnológicas y bueno, al gobierno federal de los Estados Unidos intervenir correos electrónicos en nombre del Homeland Security o la seguridad ¿no? del país. Y que se crea también Pero tanto, no sé si vos viste que después de eso siempre existió en películas, en series, en cosas así, la mega computadora que vigilaba todo, ¿no? Y se hicieron varias películas, se habló mucho del tema, pero siempre desde el punto de vista de la ficción. lo que pasa es que el cine te va preparando el terreno, la televisión te va preparando el terreno, es el campo de adoctrinamientos. Hollywood es un brazo político del progresismo internacional. A quien crea que en Hollywood se producen películas solamente para entretenernos o para crear arte, están en Cuckooland. Eso ya fue, Hollywood es abiertamente un brazo político. Pero bueno, con esta narrativa de ciencia ficción que se va, ¿no? sembrando en la mente, sobre todo los más chicos, ¿no? preparándolos para estos nuevos escenarios. Con Obama, los gigantes tecnológicos ganaron ya poco menos que una inmunidad absoluta a nivel legal, donde se les dio la categoría de publishers o de plataformas de publicación y se les dieron una serie de beneficios legales, por ejemplo, blindados ante demandas por censura, mientras supuestamente no se comportaran como editoriales, es decir, que regulaban opinión, sino que decían, yo no me puedo hacer responsable de los contenidos que suben terceros, entonces protéjanme legalmente de esto, porque yo simplemente soy una plataforma que postea los videos o postea los comentarios de la gente, pero oye, si hay un problema legal, yo no tengo la culpa. Y uno podría decir, bueno, hasta cierto punto podría ser entendible el argumento, pero es que estos gigantes tecnológicos no se han comportado como publishers o como publicadores o difusores. Abiertamente tienen un comportamiento editorial con la grotesca censura que tienen sobre contenidos que son
contrarios a su agenda progresista, ¿no? Y cuando hablo de agenda progresista me refiero a la agenda del medio ambiente, aborto, LGTB, transgénero, racismo, animalismo, multiculturalismo y todos estos ismos, ¿no? Entonces, perdieron ese estatus de publicación o de difusión y han pasado a tener comportamientos editoriales. Entonces, con Obama se crea se refina el andamiaje institucional para que tengan protección legal, ¿no? Ya con todo este sistema instalado y además aquí es importante ver que desde el año 2007 empiezan estos contactos ya formales entre Gates y el Partido Comunista Chino, 2006, perdón. Incluso Hu Jintao, que era el presidente de China en ese momento, viaja a los estados en su primera visita de Estado a los Estados Unidos. Y fíjate, para que veas, son detalles que son importantes. Él viaja desde China, desde Beijing, a Estados Unidos. Él no para primero a visitar a George Bush, que era el presidente de los Estados Unidos. Él para primero en Seattle para visitar a Bill Gates. Y una vez que visita a Bill Gates, ya de ahí se va a Washington a ver al presidente de los Estados Unidos. Esto tiene un simbolismo muy fuerte, ¿no? Porque obviamente en la diplomacia los gestos son acciones y te da un nivel de quién era más importante en la jerarquía política de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos o el aliado Gates. Bueno, desde ese año se inicia y la gente, hay información muy, muy reducida. Curiosamente, toda esta información, la mayoría ha sido borrada de la web, no la puedes encontrar. Eso ya te da otra señal. En la famosa conferencia United States-China Internet Industry Forum, o sea, Foro Industria Internet Estados Unidos-China, que fue un foro organizado por Gates con la venia del Partido Comunista Chino, en el cual se juntaron los gigantes tecnológicos de China con los gigantes tecnológicos de Estados Unidos para coordinar acciones en la mejora de la tecnología mundial. Curiosamente, todas estas reuniones se llevaron a cabo hasta ocho cumbres, la última, curiosamente, el 2015. 2016, cuando gana Trump, ya no se hacen, ya desaparecieron. La última que se lleva a cabo en 2015, también en Washington, en Seattle, y con la asistencia incluso del propio Xi Jinping, el presidente de China, en esta conferencia de Internet e Industria que se lleva a cabo, ¿no? Se realizaron en San Francisco, qué curioso, en Seattle, en Beijing, en Shanghai, o sea, todos los grandes centros neurálgicos de la tecnología. Y en estas conversaciones fueron completamente privadas, nadie sabe qué se habló. Y mi intuición, no lo puedo probar porque la evidencia la han sacado, pero todo indica, esto es lo que yo puedo pensar con absoluta lógica, es que en esas reuniones gran parte de lo que está ocurriendo hoy se germinó o se fermentó en esas diferentes reuniones. Porque no solamente asistían los gigantes tecnológicos, asistían representantes de Estado, primer ministro chino, representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos. O sea, no era solamente, pero todos demócratas, todos serviles al poder del metacapitalismo. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, el 2016 ya se pensó, bueno, ya estamos listos, vamos a ganar las elecciones, ya controlamos la tecnología, podemos censurar, entonces no va a ser difícil que ganen nuestra candidata, que es Hillary Clinton. Y ojo, aquí vas a encontrar que existen convergencias en los intereses, porque yo hablo de los gigantes tecnológicos, pero también hablo de los gigantes financieros. Me refiero a los fondos de inversión, banca de inversión. Ahí podría estar metido Soros, por ejemplo, ¿no? Tienes el bloque tecnológico, el bloque financiero, el bloque tecnológico que te maneja información y dinero, el bloque financiero que te maneja los contactos, los flujos de movimiento Hay de algo muy dinero. interesante respecto a eso que muchas personas no lo ven, que es una de las razones por las que siempre sospeché de todo este tema de la pandemia. Si bien al principio me agarró desprevenido como todo el mundo, después de analizarlo un poco me di cuenta de algunos detalles. Hace algunos años, no sé si vos te acordás, la familia Rothschild, dueña de todo lo que tiene que ver con plata, si se le quiere decir de una manera, hizo un movimiento casi sin precedentes de dinero. Algo así como en 2017, 2018, ellos hicieron una venta masiva de fideicomisos. Que a muchas personas en el mundo financiero les llamó muchísimo la atención, porque esto no lo habían hecho nunca, excepto, curiosamente, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial.
¿Qué fue lo que hicieron? Ellos vendieron gran parte de su capital físico. Lo vendés hoy al precio que vale. Tal vez lo podés rebajar un poquito para que se venda. Esperás a que llegue la guerra. Y con la guerra viene la devaluación. Entonces, después que se devalúa, vos lo compras de vuelta y haces un montón de dinero con lo que ya tenías. O sea, ni siquiera vos volvés a obtener todo lo que tenías antes y hiciste dinero con eso a través de este movimiento. Es algo muy curioso que a muchas personas les llamó la atención, pero que no lo logran atar al tema de la pandemia. Qué curioso que ellos hicieron esta venta tan importante. Yo dije, bueno, acá se viene algo. Pensé alguna guerra mundial, pensé algún problema, bueno, cuando saltó lo de Irán y Estados Unidos, y resulta que, bueno, podemos ver que la estrategia le salió a la perfección, curiosamente. Claro, lo que hacen ellos es, ellos te crean el problema y te crean la solución. Pero esto no, esta lógica incluso la plantea Noam Chomsky en su libro Manufacturing Consent, que escribe con otro autor, en coautoría con otro autor estadounidense, ¿no? Donde te cuenta cómo los medios, en este caso él usa el ejemplo de los medios de prensa, ¿no? Te generan el problema y te traen la solución. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita es claramente, te generaron el problema y te traen la solución. La solución es la vacuna, la solución es el confinamiento, la solución es la economía del donut, el desarrollo sostenible, la práctica y la acción responsable, aprender a vivir de manera más ética, que no significa otra cosa que vivir con menos, con menor restricciones, con menores ingresos, con menor calidad de vida, El impacto del para planeta que que tenemos todos, ¿no? claro, para que toda esta manga de malnacidos pueda materializar su visión distópica del mundo, o sea, utópica para ellos, distópica para los demás. Pero el punto es, volviendo al caso del plan, entonces en 2016 se quiso, se pensó que ganaba Clinton. Hillary Clinton y Bill Clinton son los delincuentes de mayor rango que existen en estos momentos en el planeta Tierra. Son Acá gente le realmente. decimos la Cristina Kirchner de Estados Unidos. Totalmente. No, o sea, yo diría que, que Cristina Kirchner es la Hillary Clinton, porque Clinton es el modelo a seguir. Esa mujer exuda corrupción. Su esposo es otro sorete, como se dice allá en Argentina o en Uruguay, y son gente que es responsable no solamente de crímenes económicos o financieros, sino también tienen o hay unas sospechas muy fuertes de que están involucrados en redes de pedofilia, en asesinatos selectivos. O sea, es lo peor de lo peor, es la Me peor gustaría basura. agregarle algo brevemente. Cuando pasa todo esto de George Floyd, todas estas manifestaciones, no sé, ponele que él muere un lunes, el martes era el día que Hillary tenía que ir a declarar en el juzgado por las acusaciones de pedofilia. Y así Ujú. varios días hasta que llegó el punto que no pudo ni siquiera asistir por todas estas protestas que habían. Y curiosamente también, que para agregar que es algo que mucha gente no se ha dado cuenta, la persona que le hace la autopsia a Jeffrey Epstein cuando se suicida, y ponele más comillas, en la No se cárcel, que suicida. se apaga todas Ujú. las luces, se apagan todas las cámaras, Jeffrey se suicida. El mismo tipo que le hace la autopsia a Jeffrey es el que le hace la autopsia a George Floyd. Sí, o sea, mira, son tantas, yo no tengo la información sobre eso, pero sí te podría decir que, vamos a decir, vamos a decir que ni siquiera tuviéramos todas estas evidencias, ¿no? Mi intuición me dice, mi intuición, la forma que cuando yo veo a estas personas, me queda claro que son los representantes eximios de la corrupción y de la absoluta falta de moral y la falta de escrúpulos en este planeta. Bueno, querían poner a esta malnacida como jefa de los Estados Unidos y les salió el tiro por la culata. Les salió el tiro pero por el orto. Y al final salió Trump, ¿no? Y es ahí donde surge el odio, principalmente de Soros, sobre Zuckerberg, por el tema del Cambridge Analytica, que también es otra cuestión, porque claro, apuntan a Cambridge Analytica que ayudó a Trump, pero ¿cuántas empresas hicieron exactamente lo mismo, incluyendo la propia Facebook, incluyendo Google, incluyendo Apple, todas en función de los intereses para que saliera Hillary Clinton? Y no sale Hillary Clinton, y se le echa la culpa a las redes. De ahí es donde vienen las famosas multas a Facebook y a Google en la Unión Europea. Soros es el papá de la Unión Europea. Tiene en planilla un montón de eurodiputados, o sea, europarlamentarios. Y es ahí donde surge el famoso, estas llamadas que se hicieron desde el Parlamento de los Estados Unidos. ¿Quiénes la hicieron? Gente del Partido Demócrata, del ala más radical. Ahí también estuvo metido Soros.
O sea, Soros tratando de destruir a un ex aliado, calificándolo de estúpido, no solamente por Zuckerberg, sino también a la gente de Google. Pero bueno, al final los intereses siempre pueden más, así que muchachos, limen sus odios porque el objetivo del botín es muy grande y no lo vamos a perder por esta pelea. Y son capaces de convivir a través de eso. Entonces, han querido hacer esto desde el 2016 y no les salió. Y justo surge la pandemia un año antes, o poco menos de un año antes de la reelección o de la segunda, de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en 2020. Esto no es coincidencia. Se trataron de bajar a Trump con Rusia, no salió. Se trataron de bajar a Trump con Ucrania, no salió. Se trataron de bajar a Trump con el tema de la Second Amendment para quitar las armas, no salió. De las acusaciones de acoso sexual, no salió. No salió nada. Entonces, como no salió nada, vamos a aplicar lo último, pues la desesperación máxima. Saquemos este conejo y ojo, si te fijas, ¿te acuerdas que te decía los temas en común que tienen estos aliados de Occidente con los chinos? Trump es el enemigo también que ambos odian. La guerra comercial que le planteó, que no es correcto decir una guerra comercial, sino que Trump simplemente puso las cosas en igualdad de condiciones. Dejó de Igualar vender los la aranceles, patria, ¿no? Que es lo que estaba haciendo, que es lo que es que lo que hacía estaba últimamente. haciendo Obama, exactamente. Cuando tú veías las tasas de aranceles que China le imponía a productos estadounidenses y la cantidad de productos prohibidos de Estados Unidos para entrar a China versus las facilidades que les ofrecía los estadounidenses, Obama debería ser calificado de traidor a la patria. O sea, ni más ni menos que eso. Y Trump simplemente puso las condiciones en igualdad. Entonces ahí salieron nuevamente todos los aliados de esta estructura que la gente tiende a llamar la élite, ¿no? Que no son otra cosa que esta gente que hemos mencionado, los artistas de Hollywood, sus premios Nobel rentados, científicos, estrellas, o sea, son científicos rockstar, ¿no? Esos científicos que hacen programas de televisión y se presentan como si fueran pues unos, Como o Neil sea, deGrasse son Tyson, sí, la verdad, no me cae nada. sí, exactamente, ¿no? Que es un pata que sabe de física, pero de repente lo ves hablando de filosofía y dices, Sí. compadre, por favor, tráeme un jugo y cierra la puerta por fuera. O sea, no me vas a perder el tiempo, ¿no? Porque súper ignorantes. Entonces, ese fue el momento y el plan fue ese, establecer este sistema ya de control y vigilancia. Quién sabe con qué excusa, pero como no les ha funcionado y están desesperados porque 4 años más ya no se aguanta, China ya lo tiene en funcionamiento. Entonces China está diciendo, mira, yo ya empecé. Si no te pones al día, lamentablemente yo voy a seguir estando dentro de China. Así que por eso están tratando, por eso están desesperados estos metacapitalistas que privatizan el poder, utilizar estos políticos rentados y estos susodichos y estos pobres diablos sin conciencia y sin escrúpulos para que operen en función de los intereses de estos sujetos. Porque fíjate, la inteligencia artificial en China, claro, la desarrollaron empresas como Baidu, Tencent, Alibaba, ¿no? Mevi, etcétera, pero las tecnologías le pertenecen al Partido Comunista Chino. O sea, en China tú no operas si Xi Jinping, porque es un sistema súper hiperpresidencialista ahorita, o sea, desde Mao Zedong no hay ningún presidente chino que haya tenido el poder que tiene Xi Jinping. Xi Jinping es la reencarnación y la reafirmación del maoísmo en la China moderna. Entonces tú tienes a un Xi Jinping con todo este poder político y él dice, ¿sabes qué? Me traes ahorita me abres ahorita tu base de datos y van a llegar a sí, señor, pero así, se someten. Pero en Occidente tú no tienes eso. El gobierno, o sea, de Estados Unidos, el gobierno federal de los Estados Unidos no es dueño de las tecnologías de inteligencia artificial. Los dueños de la inteligencia artificial son Microsoft, son Amazon, son Facebook, y es más, a tal punto que el gobierno de Estados Unidos, gracias a Obama, qué curioso, empezó a abrir contratos para que estas empresas privadas manejaran información tan sensible, por ejemplo, no sé, este proyecto de nube para el gobierno federal de los Estados Unidos, para el cloud computing, que primero se lo dieron a Amazon, para que, oye, para almacenar información del Pentágono, de la CIA, del FBI, del National Security Agency, o sea, información que no tendría que estar en manos de ningún privado, pero se lo dio, Obama le dio las facilidades a Amazon. Y Trump, que tenía que renovar un contrato, que había un contrato nuevamente alineado ya para Amazon en esta misma tecnología, como Jeff Bezos compra The Washington Post, que es un diario súper crítico de Trump, al final Trump se vengó, le quitó literalmente el contrato a Bezos y se lo dio a Gates. Sí, es Pero el tremendo. punto es, te das cuenta, ¿no? ¿Quiénes controlan, quiénes son dueños de la tecnología y quiénes son dueños de la tecnología al otro lado? Al final todo se resume, la gente dice, uy, pero qué complejo, que
todo se resume al poder. El ser humano sigue siendo el mismo virtuoso, la misma basura, dependiendo del ángulo que lo veas, de lo que ha sido desde los últimos 20.000, 30.000, 40.000 años. Entonces, cuando a mí me dicen, no, que esta gente es virtuosa, que son súper buenos, que realmente quieren el bienestar de la humanidad, y tienes gente que literalmente cree que Trump es, o sea, que Gates es un filántropo de primer nivel y que deberíamos imitar a personas como él, que es un visionario, no saben que Gates es el que financia un montón de los estudios universitarios y de las investigaciones de acuerdo a su agenda, que antes de llegar a medios de prensa, llegan a él, porque él es el financista. Antes de llegar a gobiernos nacionales, le llegan a él porque él financia esos proyectos. Entonces, claro, cuando tú tienes la información y tienes claro el plan, lo que haces es usas esa información para diseñar tu plan. Entonces, cuando dicen, uy, Gates fue un visionario porque ya en 2015 ya había visto que esto iba a venir y salen los imbéciles a decir esto, Gates, te amo, quiero ser como Bill. Sí, no, es Entonces tú tremendo. dices, Además, se crea toda esta fantasía, este personaje amoroso que nos quiere a todos, paternalista, y se olvidan ahí por un momento de todo el tema de la lucha de clases y de los privilegiados y del 1% y todo. Se olvida todo cuando aparece un poquito de dinero de por medio. Hay un tema que también quiero que mencionemos, mencionar es una forma de decir, ¿no? Porque tampoco lo podemos mencionar mucho porque nos borran el video, ¿no? Que es el del G, y el tema de, bueno, toda esta historia que se crea alrededor sobre lo que puede ser en perjudicial para la salud. Otros dicen que es para comunicarse con extraterrestres, otros, y hay una explicación muy sencilla que he visto que la das y que tiene todo el sentido que tiene, ¿no? Y que nos ayuda a entender todo esto, y me gustaría que la des porque, bueno, en tus palabras suena mejor. claro, no, gracias. Mira, yo siempre trato de encontrar, cuando uno trata de encontrar respuestas a preguntas, uno siempre tiene que partir de las preguntas más sencillas. Lejos de hacer estos constructos, interrogatorios, así. Lo sencillo es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, cómo, cuánto. Ok, empezamos con esas preguntas sencillitas. Y uno dice, a ver, te salen con esta idea de que la red 5G te puede difundir el virus. Eso es falso. Las redes 5G no te difunden el virus, el coronavirus. Decir eso es hacerle el favor a la ignorancia y a la conspiración. Surge, ¿cuál es la evidencia? Un video, pero recontra trucho, pues, donde supuestamente baja una cuestión y salía ahí. Eso es, no pues, o sea, eso no puede ser, es poco serio, ¿no? Y además, por otra cosa, no necesitas recurrir a esa explicación para explicar por qué se está instalando estas redes y cuál es su importancia. Entonces, por el lado de la difusión del virus, esos son estupideces. Por el lado, hay otro argumento que te dice las ondas o de las frecuencias. Bueno, no tengo la suficiente información sobre eso. He leído, obviamente, hay ciertas frecuencias que pasado un cierto número sí producen enfermedades, por ejemplo, en la piel, cancerígenas, etcétera, por radiación. Pero tengo entendido que estas redes 5G, por la información que he leído, no caen en ese rango de onda. O sea, no caen en esa frecuencia, por lo tanto, no generarían esto. Entonces, ante la falta de evidencia que me permita a mí llegar a una conclusión segura, yo prefiero decir, aquí no puedo decir si sí y no, simplemente no sé porque tengo la información incompleta, así que no voy a entrar en la responsabilidad de decir que sí, necesariamente produce eso. No lo sé. Pero lo que sí sé, y con esto se desbarata toda esta idea de tratar de desacreditar el discurso diciendo que son conspiranoicos, especuladores, es que la red 5G es prácticamente indispensable para instalar sistemas de control y vigilancia estatal. Eso es fáctico. Tú no puedes tener un sistema de vigilancia en tiempo real a millones y millones de personas por la cantidad de información que estás subiendo. Imagínate la cantidad de información que se sube por segundo en las nubes en China o en los servidores de China, de cada persona que en estos momentos está mandando una foto, está hablando, está caminando. O sea, es imposible que todo ese volumen de información pueda ser transportado de manera eficiente y rápida por una red 4G. Ahí surge la red 5G porque sus capacidades para, por ejemplo, sus picos de información, puede tener picos de transmisión de datos de 20 gigabytes. Eso es una bestialidad. Esto es, ahorita estás hablando de 20 megabytes por segundo, 30 megabytes por segundo. Si tienes una super Sí, conexión, sí, la 40, mayoría 100 ni eso. megabytes. Sí, sí, la Ni mayoría eso.
Creo que estamos Ni eso. hablando de entre 1 y 10 megabytes Así es. Acá en Inglaterra sí tenemos una red 4G más o menos rápida, ¿no? Pero esto es 100 veces más rápido y más, y más volumen de información. Y ahí se acaba la conspiración de que, uy, estos son unos... No, estoy dando una explicación técnica, técnica, usando información supuestamente de los propios progres. O sea, acá no hay ni... Tú necesitas esa infraestructura de redes 5G. Ahora, ¿qué tienen de características? ¿Cómo se instalan estas redes 5G? La gente dice son las antenas estas. Las antenas pueden ser sitios donde tú puedas poner redes, o sea, lo que se llaman células, ¿no? Las células de esta infraestructura de 5G. Pero lo que vas a tener son macrocélulas, que son, vamos a decir, las antenas, no es técnicamente la palabra, pero son las antenas grandes, ¿no? Y tienes microcélulas, que son las repetidoras chiquititas. Ahora, ¿cuál es la característica? Estas células chiquitas tienen que estar instaladas con cierta proximidad para poder triangular y transmitir la información. Es decir, no puedes tener una célula acá y la otra a 15 kilómetros de distancia. Tienen que estar relativamente cerca para que vayan triangulando la información que constantemente se está subiendo y llegan a estas macrocélulas. Entonces, yo daba, por ejemplo, el caso de Perú, y en América Latina todavía estamos lejos de tener redes 5G. en Uruguay Bueno, hay. el caso. Bueno, pero es que Uruguay es un país más Sí, chiquito, entonces, en- y o sea, geográficamente es hay más. una por lo menos, ¿no? O que tengan conocimiento, Claro, tal vez dos. exacto, pero eso en Montevideo seguramente. Sí, creo, en Punta del Este, perdón, en Punta del Este, Ok. en el balneario es donde está. Ok, es un piloto, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a decir el caso de Perú, que geográficamente es mucho más complejo que Uruguay, porque Uruguay, bueno, es las Pampitas, o sea, no tiene montaña, no. En Perú tienes montaña, tienes Amazonía, es geográficamente un desastre, ¿no? Entonces, tú en Perú tienes, por ejemplo, 20.000 antenas ahorita, de redes de 4G. Y para un sistema 5G funcional en todo el país, que es un país grande, Perú es uno de los 20 países por territorio más grandes del mundo, necesitarías tener aproximadamente 200.000 antenas. Entonces, imagínate instalar 200.000 células, macro y microcélulas, en todo el país para que tengas una 5G funcional. 2022 probablemente tengas un piloto también así como Punta del Este en Lima, en algunas partes, y el 2025 podrías hablar de cobertura a nivel nacional. Entonces estamos hablando de, imagínate cuántos años. En el caso de Brasil, es un país gigantesco. Sí. El caso de Venezuela, que está destruida, Colombia, algo parecido a Perú, Chile, bueno, Chile tiene una geografía también un poco más benigna porque es una franja, ¿no? Entonces, además tiene una infraestructura ya instalada, pero no es que vaya a ser inmediato, pero la red 5G es indispensable para imponerte estos sistemas de inteligencia artificial. Y otra cosa que ya no voy a expandir acá, que lo dejo a la gente para que estudie, es el famoso Internet de todas las cosas, que literalmente significa unir nuestras interacciones virtuales no solamente con seres humanos, sino con objetos, para que todo, absolutamente todo, es decir, objetos y personas estén conectados en este Internet de todas las cosas. ¿Eso qué significa? Que no solamente te están haciendo medición a ti, sino que tu auto, la presión de las llantas, la temperatura de tu casa, a qué hora se prende el televisor, todo eso esté integrado en esta enorme red de redes. Para eso necesitas 5G. Y si la gente cree que en 5G se acaba el mundo, ya existe tecnología 6G, que es 100 veces superior a la 5G, tanto en China, que se usa con aplicaciones, tiene usos militares, obviamente, y Corea del Sur también, que acaba de desarrollar 6G. Entonces, esa es la situación. Aquí no hay una conspiración, es un hecho fáctico. No puedes tener sistemas de inteligencia artificial que te van a usando su lenguaje, ¿no? Que te van a ayudar a tener una calidad de vida alucinante, porque todos vamos a ser felices en esta sociedad inclusiva, ya, lo que quieras. Ponle el discurso que quieras, pero tú necesitas esas redes 5G para tus sistemas de inteligencia artificial. Y una pequeña cosa que me gustaría agregarle también, que es un término que honestamente la primera vez que te lo escuché hablar a vos, sé que es un término que ya andaba a la vuelta, pero honestamente lo desconocía por completo, que es el tema del transhumanismo. Cuando hablamos de todo esto, de todo este sistema que se está haciendo y todo lo demás, vemos que es para modificar, si se quiere decir, la conducta, la vida social, la forma en que piensan las personas. Ahora, el transhumanismo va un poco más allá y obviamente que es un tema muy extenso, pero ¿vos creés que tiene o sea, está mezclado también dentro de todo este tema que estamos hablando? Claro, por supuesto, o sea, todo está, vamos, el paquete es completo. Y no es que a través,
O sea, no quiero alimentar tampoco especulaciones absurdas. No es que la red 5G significa que con la inteligencia artificial te van a convertir en una computadora. No, eso es absurdo. Pero lo que tú necesitas es, estos sistemas los necesitas para adoctrinar a la población, para prepararla mental, psicológica y moralmente o amoralmente para esta nueva concepción del ser humano, porque este es el punto más importante de todos y entra también a lo que hablábamos un poco fuera de cámara, ¿no? Estas pugnas entre libertarios, liberales, conservadores versus progres, izquierdistas, comunistas. Esa discusión, si bien interesante, no es prioritaria. La discusión prioritaria ahorita es quién es, y vamos a decir, lo que divide a tirios de troyanos, independientemente de su ideología política y económica, es qué actitud tienes frente al ser humano. ¿Eres una persona que está a favor de la preservación del Homo sapiens como lo conocemos? ¿O eres un sujeto que está a favor de que con estos instrumentos tecnológicos y científicos empecemos a manipular nuestra propia especie para convertirnos en otra especie, en otra cosa? Entonces van a estar aquellos que quieran bioconservar a su especie y aquellos que quieran promover el transhumano o el posthumano. Yo claramente tengo una posición bioconservadora. De hecho, ya va a salir un video en mi canal de YouTube explicando todo esto. Entonces, yo tengo una posición abiertamente bioconservadora. Yo quiero mantener al Homo sapiens como es. Yo no quiero un Homo roboticus, Homo economicus terminatorus o un Homo deus. Yo quiero un Homo sapiens. Quiero un Homo sapiens que use esa ciencia y esa tecnología para mejorar su condición de vida, para tener una vida digna, para ser seres humanos. Eso es lo que somos. Entonces, el transhumanismo va hacia eso y todo esto, estas tecnologías lo que hacen es te crean el escenario, te crean el contexto necesario para ir poco a poco adoctrinando más y controlando más a la población para que vaya aceptando de a pocos. Y si no lo acepta, no importa, te lo imponemos igual y ya podemos, de hecho, asegurarnos de que te podemos controlar completamente y lo vamos a hacer igual. Ese es el Existe punto. una forma, y esto ya para, para dejar a la gente pensando con algo, existe una forma de crear un ser humano físicamente, una persona nueva, por supuesto, ¿no? No podemos modificar uno que ya existe, tal vez. Pero existe una forma de crear un ser humano que tenga la forma de pensar que nosotros queremos, o sea, desde el punto de vista genético o desde el punto de vista más profundo. ¿Existe una forma de que yo cree un ser humano ideal si soy un postmodernista, un metacapitalista, un lo que sea? Quiero crear el ser humano que estaría ideal que hubiera en mi mundo. ¿Existe la forma hoy de hacerlo? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Existe la tecnología para manipular la naturaleza del hombre? Sí, absolutamente. La biotecnología te permite modificar genes, quitar genes, poner genes, fabricar genes en laboratorio, mezclar genes entre personas, entre sexos, entre especies. Ya se está trabajando también en la creación de nuevos materiales a través de la conjugación o combinación de materiales de química orgánica con química inorgánica, es decir, formas de vida biológica, vegetal, animal, con mineral para crear nuevos materiales. Entonces, sí, técnicamente la tecnología existe y lo que hay son barreras éticas e institucionales para llevar a cabo estos proyectos con mayor fuerza. Ahí es donde entra la inteligencia artificial y el sistema de control para empezar a ablandar a la gente para que vaya aceptando esta nueva moralidad que es una moralidad que es ajena al Homo sapiens. No es una moralidad que esté adaptada a las personas. Entonces, sí, existe y se puede hacer. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿el ser humano ideal para quién? No va a ser para ti, ni para mí, ni para nadie, porque para mí el ser humano ideal es el ser humano como lo conozco ahora, el homo sapiens. Para estos malnacidos, el ser humano ideal es el ser humano o el ser transhumano que se pondrán de acuerdo cuáles son las características que quieren resaltar y bueno, se iniciará un proyecto eugenésico abiertamente, porque cuando tú hablas de una, un perfeccionamiento o de una mejora, necesariamente tienes que seleccionar a lo mejor de lo peor y la selección es eugenesia. Así que lo que no entendieron con los nazis lo van a aplicar abiertamente ahora. Pero el juego de palabras es el siguiente. A la eugenesia del nazismo le dicen eugenesia negativa, porque el Estado te la imponía. Pero la de ellas no, la de ellas es una eugenesia virtuosa, es una eugenesia positiva, porque el ser humano, la persona tendrá el derecho
dé voluntariamente, ¿no? Y claro, cuando has programado durante años a niños que empezaron viendo Iron Man, Hulk, los caballeros del espacio, y entonces ven que un hombre pescado se puede enamorar de una mujer y que entonces ya pues perfectamente posible, ¿no? Voluntarios vas a tener, como los que tienes ahora que se castran y se dicen mujeres, pero son hombres castrados. Para terminar ahora sí del todo, ¿qué opinas vos sobre esta predicción que hace Bill Gates sobre un nuevo rebrote o una nueva pandemia ahora para octubre-noviembre? No es ninguna predicción, es simplemente el alineamiento del plan que tienen. Parece que no les ha, no ha salido tan bien como ellos han querido en esta primera etapa, entonces van a seguir apretando las tuercas. Esto no es ninguna predicción, es abiertamente te está diciendo, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer esto. Y yo lo que no entiendo es, y eso es alguna frustración que tengo, no entiendo por qué el gobierno de los Estados Unidos u otros gobiernos internacionales ponen una orden de captura para Gates inmediatamente. No solamente para Gates, para todas estas gentes, y que entre con intervención militar incluso, que se empiece a revisar la base de datos, el tipo de algoritmos que están programando. No entiendo realmente, no entiendo por qué eso no se emite una orden de captura contra Soros. Realmente no lo sé, no sé qué es lo que estén pidiendo. Yo te aseguro, tú capturas a todo ese lumpen que se reúnen en Davos, y los problemas desaparecen de la noche, de la noche a la mañana desaparecieron. Igual, son el tumor del mundo y la verdad que, como vos decís, lamentablemente por alguna razón, no sé si es que incluso hasta los personajes buenos forman parte de la trama o que simplemente los personajes que tienen que actuar se venden o se echan para atrás ante los riesgos, ¿no? Podemos ver que hace un par de días la jueza que tomó el caso de Epstein mataron a su hijo y balearon a su esposo. Evidentemente no es fácil oponerse a esta gente. Miklos, te agradezco muchísimo bueno, más que nada tu investigación, tu trabajo, porque imagino que si bien es algo que vos has estudiado, creo que tu principal incentivo ha sido comunicar la verdad. Dudo que haya algún ente neoliberal capitalista pagándote para que hagas todo esto. Y bueno, siempre valoro muchísimo el esfuerzo que hace la gente por difundir la verdad y por poner esta lucha que, sea que la podamos o no ganar, lo importante es lucharla. Así es. Mira, si hubiese sido por interés, me hubiese hecho progre apenas regresar a Inglaterra. Ahorita sería ministro o candidato presidencial del Perú. Ni No hablar, exagero. ni hablar. Ministro de Economía o de Salud Pública, ponele. O ministro de Cultura, cualquier estupidez, le da lo mismo, al final, le da exactamente lo mismo. Hubiese tenido figuración, dinero, eh, que decidí no tener, porque yo he visto gente que sí se ha vendido, gente que yo consideraba amiga que bajó la cabeza y, claro, ahora están muy bien, pero nunca te van a volver a mirar a los ojos de nuevo, porque se les va a caer la cara de vergüenza. Yo no podría vivir con eso. Y obviamente el camino que uno decide, que no soy el único, hay gente que también, o sea, los que ya se conocen, bueno, Agustín, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz, Javier Villamor, hay un montón de gente, Mamela Fiallo, hay un montón de gente que está trabajando en esto y que hace lo que puede. Y son más las dificultades que los beneficios. La gente dice, uy, este, qué bacán debe ser, no sé, pues, ser como Nicolás o como Agustín, que no es tan fácil. O sea, sometidos a un montón de presiones, se te cierran un montón de oportunidades. En mi caso ha sido, yo he perdido consultorías por mi forma de pensar y por la forma pública. Han llamado a mi trabajo para que me voten del trabajo en varias ocasiones. Me han amenazado con demandas judiciales. Al final yo prefiero, ¿no? Tener la conciencia tranquila de que he hecho lo mejor y de que he hecho lo correcto. Y esa tranquilidad no me la quita nadie. Sí, es que si no te censuran es porque tal vez no estás haciendo lo suficiente, ¿no? Ahí está el otro cuestionamiento. Se ve que tanto no estoy militando porque nadie me quiere censurar. Lo que pueden pensar. Lo que pasa es que puedes decir el mensaje también de otras formas. O sea, Claro. aplicar un aikido, porque estamos en absoluta desventaja de condiciones, en todo sentido, en todo sentido.
no solamente ves, por ejemplo, el financiamiento que tienen los progres es brutal. La cantidad de plata que tienen es espeluznante. O sea, cualquier imbécil puede ganar plata siendo progre. Las En revoluciones la pagas. cantidad de financiamiento que reciben los liber progres. Exactamente lo mismo. Que no son liberales, libertarios, son progres mercadistas, pero es la misma basura que está aplicando los mismos objetivos. También, plata no les falta. A esos a los cuales no les falta plata en este momento, tú ya sabes de qué pata coger. Tal cual. Así que, en fin. Muchísimas gracias, Miklos. Voy a finalizar entonces esta transmisión en vivo y esperamos poder encontrarnos en otra oportunidad. Quién sabe, ojalá con mejores noticias. Ojalá. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por la Muchas invitación. gracias.